Esto es Periodismo para no periodistas, la actualidad explicada de manera clara, directa y sin filtros. Historias que importan, contadas para todos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Periodismo para no periodistas. Les saluda Pablo Aguirre. En esta ocasión traemos un reportaje bastante interesante y es con respecto a los periodistas versus influencers, creadores de contenido y youtubers. La diferencia entre informar, opinar y entretener. El reportaje se dividirá en 3 bloques. En el primer bloque se hablará sobre la responsabilidad social y profesional de los periodistas para informar a las audiencias. En el segundo bloque se abordará sobre la ética en el estilo de lenguaje periodístico versus lenguaje de los influencers. Y en el tercer bloque tratará sobre la credibilidad entre el periodismo tradicional y los creadores de contenido ante el auge de la desinformación. ¡Comenzamos! Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado, pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad. Ser periodista del club, porque hay periodistas que no los incluyen en el club, tiene que ser de APES. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias. O sea, que una persona, si asesina a sangre fría a la otra, solo tiene que ir a pedir trabajo a alguna de estas ONGs o medios del club y ya la ley no los puede tocar, porque son defensores de derechos humanos, porque son disidencia, oposición al régimen. Lo que acabamos de escuchar es uno de muchos ataques que ha recibido el periodismo salvadoreño durante muchos años, el cual ha sido calificado como prensa vendida o enemigo del pueblo. En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre la responsabilidad social que desempeñan los periodistas en la difusión de información. El periodismo, desde sus orígenes, ha tenido como principal misión informar a la sociedad sobre los acontecimientos de interés público, proporcionando datos verificables y contribuyendo a que las personas puedan comprender mejor la realidad que los rodea. Así lo destaca el periodista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Serafín Valencia. El periodista tiene una tremenda responsabilidad frente a la sociedad en términos de servirle información debidamente comprobada. Primero, debidamente investigada, comprobada y verificada. Un segundo elemento, creo yo, es darle información que a la ciudadanía le sea útil para el desenvolvimiento de su vida cotidiana, de la población. Sin embargo, ejercer esta labor implica mucho más que transmitir hechos. De acuerdo a la periodista venezolana y maestra de la Fundación Gabo, Luz Meli Reyes, destaca que la responsabilidad que los periodistas tienen es construir una narrativa que promueva la verdad y fomente el diálogo, incluso en sociedades altamente polarizadas. Gabriela Sandoval, periodista de Mágico TV, nos habla sobre ello. Nosotros somos los encargados de transmitir la información. Esta información tiene que ir bastante verificada para que las personas tengan realmente lo que nosotros queremos transmitir, que es la verdad. Esto como periodistas nosotros estamos garantizando el acceso a la información también. Por otro lado, según Silvia Vizcarra, en la revista Latina de Comunicación Social, explica que el periodista influye en la conciencia de la sociedad. Además, tiene la responsabilidad de ir más allá de la presentación escueta de los hechos, verificar los datos, contrastar las fuentes, averiguar y presentar los antecedentes, el contexto y las consecuencias del hecho noticioso. Solo así podrá llegar a la verdad propiamente dicha. La periodista y editora de Noticias 4 Visión, Elizabeth Alas, nos amplía sobre el tema. El periodismo tiene mucho que ver con la labor social, con hablar por las personas que no tienen voz, sobre informar a la población para que sea un agente de cambio en la sociedad. Le damos a conocer sus problemas, hacerlo basado en los hechos, contrastar las fuentes, explicar contexto cuando vamos a hablar de algo.
Actualmente, en nuestro país las personas no solo se informan a través de medios de comunicación tradicionales, sino que la mayoría lo hace mediante redes sociales a través de publicaciones realizadas por influencers, creadores de contenido, páginas y perfiles que realizan contenido para desinformar o replicar una idea. La periodista salvadoreña Victoria Delgado nos explica más sobre este punto. En El Salvador sucede mucho que existen estos portales de noticias afines a una narrativa del gobierno oficial. Incluso el sitio web, el lenguaje que utilizan está tratando de emular una noticia. El diario La Huella, el blog, la Brittany. O sea, tiene todo el revestimiento de lo que tendría un medio de comunicación. Secciones como política, nacionales, economía, deportes, también. Es información que no está contrastada, es información directamente con el fin de difamar a una persona o como mentir deliberadamente, porque no tiene un fin informativo. En El Salvador, los creadores de contenido se han convertido en una fuente de difusión de información. Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada por la UNESCO en 2024, reveló que el 62% de los influencers en el mundo no realiza una verificación rigurosa y sistemática de la información antes de compartirla. Gabriela Sandoval nos amplía sobre esta situación. La mayoría de creadores de contenido te transmite una noticia de una manera informal. No te verifican la información, ellos te lo dicen tal cual lo ven. O sea, toman la molestia de preguntar qué pasó, cómo pasó, dónde pasó. Ellos no te transmiten la información completa. La periodista de Diario El Mundo, Ileana Cornejo, nos explica que existe una diferencia entre el trabajo que realiza un periodista y un creador de contenido al momento de informar. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y una persona que está transmitiendo sin filtro una escena de accidente de tránsito? El periodista está obligado a usar un método. El creador de contenido o el ciudadano que está transmitiendo simplemente está transmitiendo. El periodista está obligado, además de observar, a preguntar, a contrastar. Entonces el periodista tiene la obligación de aplicar un método, tiene la obligación de contestar preguntas, de darle respuestas a las preguntas. Por otra parte, cabe destacar que el periodismo cumple un papel fundamental en la defensa de la democracia, a través de la investigación, la fiscalización del poder y la divulgación de información de interés público, contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas de las instituciones. Una sociedad informada tiene mayores posibilidades de participar activamente en la vida democrática y de exigir respuestas a quienes ejercen funciones públicas. Así lo destaca Ileana Cornejo. El periodismo se encarga siempre de fiscalizar el poder con miras de cómo esto afecta a la gente, considerando el periodismo uno de los pilares de la democracia. Sin embargo, la realización de investigaciones periodísticas sobre temas de interés público como actos de corrupción, abusos de poder o irregularidades pueden provocar represalias. De acuerdo al informe de libertad de prensa de la Asociación de Periodistas del Salvador, en 2024 se registraron 82 casos de acoso digital hacia periodistas o medios de comunicación, mientras en 2025 fue la agresión más frecuente con un total de 83 casos. La dinámica de agresión no responde a hechos aislados, sino a un patrón de reproducción y amplificación que involucra a diferentes actores. Por un lado, funcionarios públicos emiten declaraciones y discursos que promueven el odio, mientras que creadores de contenido, youtubers e influencers retoman y difunden esos mensajes, expandiendo desinformación y estigmatización hacia el periodismo. De acuerdo con el informe de APES, durante 2024 se registraron 14 casos de agresiones en espacios digitales de parte de youtubers, mientras en 2025 el gremio registró 5 casos. Serafín Valencia analiza y explica esta problemática que está sufriendo el periodismo en el país. ¿Por qué crees que atacan al Faro? Porque es que, como decía Monseñor Romero, está agarrando poquitos de sal y dejándolos caer en la herida abierta. Esos poquitos de sal son las investigaciones periodísticas. Entonces el poder se retuerce y entonces contraataca. ¿Y cuál es el contraataque? Es decir, los periodistas son vendidos. Los periodistas
están pagados por un poder oculto y se llama George Soros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? La reacción del poder es deslegitimar al mensajero, y el mensajero es el periodista. A pesar de ello, a lo largo de la historia, la responsabilidad social del periodismo ha sido esencial para garantizar que la información contribuya al bienestar de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia. A través de un ejercicio veraz y comprometido, los periodistas no solo informan, dan voz a los sectores más vulnerables de la sociedad. Informó para Periodismo para No Periodistas, Pablo Aguirre. En el siguiente bloque del reportaje se hablará sobre la ética en el estilo de lenguaje periodístico versus lenguaje de los influencers. Les invitamos a reflexionar sobre cómo el lenguaje utilizado por periodistas e influencers puede marcar la diferencia entre informar, opinar o influir en las audiencias. Nos vemos en una próxima edición de Periodismo para No Periodistas. Esto fue Periodismo para No Periodistas, la actualidad clara y directa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio.